En este vídeo vamos a ver cómo elegir correctamente unos auriculares para producir o mezclar nuestra música. También vamos a ver un pequeño truco para acercar la escucha de cualquier tipo de auricular a la escucha plana y poder así trabajar con mayor fiabilidad. No vamos a conseguir una escucha plana del todo, pero sí vamos a mejorar la escucha que tengamos en nuestros auriculares, sea cual sea. El hecho de elegir unos auriculares depende de varios factores. El primero de ellos obviamente es el factor económico. A cuanto mayor presupuesto tengamos, mejor auricular vamos a obtener. Esto es obvio. Pero claro, normalmente siempre trabajamos sobre un presupuesto, ¿no? A lo mejor no podemos gastar más de X dinero y por lo tanto tendremos que ajustar nuestras posibilidades a un tipo determinado de auriculares. Por norma general, gastarse entre unos 400-200 euros suele dar buen resultado. No van a ser unos auriculares de muy alta calidad, pero sí lo justo como para poder trabajar tranquilamente. Gastarse menos de 200 suele producir resultados no tan buenos, ¿no? Obviamente, al fin y al cabo aquí pagamos respecto a la calidad de los materiales con lo que se ha construido, el diseño de los auriculares y la respuesta que nos pueden dar para trabajar. A cuanto mejor respuesta, tendremos un resultado mejor. Lo segundo a tener en cuenta es que aun teniendo ya claro nuestro presupuesto, aquí tendremos que elegir un auricular que tenga una respuesta equilibrada. Esto quiere decir que si sube mucho en graves y baja mucho en agudos, pues a lo mejor no es un buen auricular para trabajar con él. A lo mejor si es un buen auricular para gaming o para, no sé, simplemente escuchar música, puede que sea bueno para unas cosas pero no para otras. Entonces aquí lo que buscamos es que la respuesta de frecuencia no sea muy desequilibrada. O sea, no suba muchos decibelios en una zona y baje muchos decibelios en otra. Porque obviamente tendremos un sonido bastante coloreado. Lo interesante es que esos auriculares tengan una respuesta equilibrada. Cuanto más se acerque a la respuesta plana, mejor, porque menos tendremos que forzar el auricular para poder obtener buenos resultados y podemos trabajar con más tranquilidad. La tercera de las condiciones es que los auriculares tengan un rango adecuado en cuanto a frecuencias. Si por ejemplo tengo un auricular bastante pequeño y me dice que llega a 2 Hz o 10 Hz, tendré que desconfiar porque para producir ese tipo de frecuencias necesitas un tamaño un poquito más grande. Ahora, si se para por ejemplo en 15.000 Hz, se supone, o 16.000 o 17.000, se supone que tendrá una buena respuesta de agudos, pero probablemente sature antes que uno que tenga una respuesta de 30 o 40.000 Hz. Esos 30 o 40.000 Hz no los vamos a oír, pero sí va a jugar en base a que el altavoz no emita saturación. Entonces, que tenga un rango amplio de frecuencias y un tamaño acorde a esa resolución de frecuencias. Cuanto más grande sea el auricular, mayor predisposición a reproducir frecuencias tendrá que uno pequeño. Por lo tanto, auriculares grandes con una respuesta lo más plana posible y adecuados a nuestro presupuesto. Aquí no voy a decir modelos porque hay multitud de modelos. Nosotros podemos hacer una pequeña búsqueda en Google y ver respecto a nuestro presupuesto qué auriculares se adecuan más a esa búsqueda de respuesta plana y el dinero del que disponemos. Aún así, hayando elegido el auricular que hayamos elegido o el que tengamos disponible, porque a veces no podemos elegir, tenemos que trabajar con lo que tenemos, podemos hacer un pequeño truco en el cual vamos a utilizar esa respuesta de frecuencia, la vamos a invertir y la vamos a utilizar a nuestra conveniencia. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la respuesta de frecuencia de los auriculares que tenemos. Para ello, vamos a ir a Google y vamos a escribir nuestro modelo de auriculares. Por ejemplo, yo tengo aquí unos Sennheiser HD25 y acompañarlo de esta palabra, Frequency Response. Irnos a la zona de imágenes
y ahí obtendremos diferentes gráficos de la respuesta de frecuencia de esos auriculares. Yo por mi parte, a mí me gusta venirme a esta página, earththings.com, y buscar los auriculares que necesito descubrir su gráfica. Entonces aquí tengo estos Sennheiser HD25, y si voy hacia abajo, de hecho fijaros aquí me dice que en Neutral Sound, que es el sonido que nosotros buscamos a la hora de trabajar, tiene un 6,9, no es una gran puntuación. Y si bajamos, nos encontraremos con una sección en la que hay diferentes gráficas. Esta es la que necesitamos. Así que vamos a ver un poco más detallada esa gráfica. Y aquí nos encontramos con la respuesta de frecuencia de esos auriculares. Es importante que nuestra gráfica contenga una línea de 0. Aquí nos va a indicar cuánto sube o cuánto baja respecto a la supuesta escucha plana. Si os fijáis, lo más cerca que tenemos en esos auriculares del 0, de la línea del 0, es esta zona de medios. La zona de graves se desfasa hacia arriba, luego tiene una pequeña decaída aquí abajo, y la zona de agudos cae mucho en los medios altos y en los altos se dispara. Es como que se compensa una zona con la otra. Esos auriculares están un poco desbalanceados, ¿no? No tenemos una escucha uniforme. Sí es verdad que hay partes que recuperan la pérdida de otras, pero en general no tiene una escucha muy plana. Por lo tanto, no son muy adecuados para mezclar o producir. Así que vamos a arreglar esto. Vamos a dejarnos esta gráfica a un lado y nos vamos a venir a nuestro secuenciador, en el cual yo he cargado un ecualizador y he replicado esa gráfica. No es una réplica 1:1, no es como que hay partes que varían un poquito. Voy a intentar hacerla más pequeña. Así, más o menos. Pero he intentado, a grosso modo, acercarme lo máximo posible. Es verdad que podría hacerlo mucho más detallado, pero tampoco es aconsejable hacerlo muy detallado. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es corregir un poquito esa escucha. No corregirla al 100%, como pueden hacer softwares del estilo de Sonarworks. No, lo que vamos a hacer es adecuar un poco para poder trabajar rápido. Si os fijáis, aquí en esta zona se correspondería con esta de aquí. Sube más o menos, si aquí está subiendo, alrededor de unos 4 o 5. Aquí esta línea también está subiendo más o menos alrededor de unos 4 o 5. Luego bajaría, se pondría plano, bajaría para compensar esta zona de aquí y subiría. Copio esa gráfica lo mejor posible, lo que mi ecualizador me deje. Luego seleccionaría todos los puntos e invertiría esa gráfica. Si aquí me da una ganancia general de menos 9,45, lo que voy a hacer es darle la vuelta y ponerla al contrario. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Las zonas en las que yo tenía déficit se van a ver reposicionadas con la EQ. Las zonas en las que yo tenía demasiadas frecuencias las atenúo y las que tengo poca, pues como que las levanto. Así intento tener una gráfica más plana. No voy a conseguir una gráfica plana del todo, y de hecho lo que voy a hacer también es generar un margen de seguridad. ¿Para qué? La primera, para que no sature la señal, y la segunda es para quedarme en un punto intermedio entre lo que me ofrecen los auriculares y lo que se supone que sería la escucha ideal. No voy a sobrepasar ningún punto por encima de 3 decibelios, así que me vengo a esta zona de aquí y en este 100%, que es este control, la escala de ganancia, lo voy a rebajar hasta quedarme más o menos trabajando dentro de un margen de más o menos 3 decibelios. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo básicamente es forzar al auricular a sonar de una manera para la que no está preparada.
voy a reequilibrar un poquito la escucha para hacerla que sea lo más plana posible, pero sin forzar al auricular. Si yo lo fuerzo, el resultado va a ser peor todavía de lo que tenía antes. Entonces me quedo en esa zona. ¿Esto puede sustituir al software de, por ejemplo, de SonarWorks, el Sound ID? No lo sustituye, pero si no tenemos la opción de poder adquirirlo, nos podemos acercar un poquito a tener una mejor escucha que sin el software. De todas maneras, en la descripción podéis encontrar un link para poder acceder a la tienda de SonarWorks. Hay mucha diferencia entre este nuevo balance de la señal y el anterior. Lo suficiente como para mejorarlo. No es un cambio muy drástico, pero sí va a hacer que luego lo que nosotros hagamos en la producción o en la mezcla se transmita mucho mejor al resultado final. Aquí, por ejemplo, tengo esta calibración que me he creado yo en este ecualizador, y aparte tengo la calibración oficial de SonarWorks. No le voy a mostrar por si acaso hubiera problemas con la gráfica o cualquier cosa por el estilo, pero sí voy a activar y desactivar uno u otro. Los que estéis escuchando esto con unos Sennheiser HD25 podréis notar la diferencia. Quien lo escuche con otro tipo de auricular o con otros monitores probablemente no perciba bien la diferencia porque la curva que tengan sus auriculares o en los monitores sea diferente a la que yo estoy arreglando. En algunos sitios se escuchará peor y en otros mejor. Pero si tenéis un HD25 probablemente notéis una mejoría. Entonces vamos a poner el tema sin un fragmento, sin la corrección. Una cosa importante es que este ecualizador tiene que ir en el canal master, al final del todo. Después de los analizadores o lo que tengamos puesto, lo último es la corrección. Como podéis notar, hay una diferencia entre cómo se escucha de una manera y cómo se escucha de otra. Obviamente, esto tendremos que chequearlo con temas que conozcamos bien, ¿no? Para ver si hay una mejoría en cómo lo percibimos o no la hay. También os aconsejo de hacer curvas más o menos suaves, porque aquí entra también en juego la fase del sonido. Si, por ejemplo, chequeamos la fase de esa curva, todas las EQs nos van a cambiar un poquito la fase. Aquí lo que voy a hacer es cargar el preset y aquí vemos la respuesta de frecuencias, pero si yo miro la fase, fijaros cómo cambia respecto al 0. Si quiero arreglar esto, tanto aquí como en el SonarWorks, en el Sound ID, puedo hacer que esa ecualización, ese cambio, sea en fase lineal. Para que la fase se mantenga en su sitio. Obviamente no necesito cambios muy fuertes, así que voy a dejar una fase lineal baja. Para que no me introduzca artefactos pre-ring o cosas así por el estilo. Entonces, generar esta curva, utilizar una fase lineal en modo bajo e incluirlo al final de la cadena del canal master nos va a ayudar bastante a tomar decisiones respecto a la producción o respecto a la mezcla.